nos están viendo como cada domingo para poder estar juntos, poder hablar de su palabra, poder escuchar alabanza. Y hoy día vamos a poder tener un momento de reflexión en base a lo que habíamos estado viendo hace unos domingos atrás. En uno de los videos estuvimos hablando con respecto a una de las iglesias que se menciona en los primeros capítulos de Apocalipsis. Recuerden que eran 7 iglesias, las cuales el apóstol Juan, él escribió estas cartas por mandato de nuestro Señor Jesucristo, que él manda a que él escriba a estas iglesias en aquellos tiempos, sobre la condición de esa iglesia, lo que estaba pasando. Y recuerden que estuvimos viendo que eso no estaba muy lejano a la realidad hoy en día, a cómo estamos viviendo como iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos también difíciles? Y estuvimos viendo una de las primeras iglesias, que era la iglesia de Éfesos, la cual recordamos que realmente doctrinalmente era una iglesia 100% en base a la palabra, una iglesia que se caracterizaba porque era muy estudiosa, pero sí había un punto. Recuerden que estudiamos de que ellos habían abandonado su primer amor, y cuando comenzamos a estudiar nos dimos cuenta que se refería a un amor con respecto a quienes tenía a su alrededor, a sus prójimos, a la gente con las cuales tenía externamente. Estaban dejando de lado aquello, y por eso Dios les decía que recordaran sus inicios, cómo fue. Y hoy día nos vamos a enfocar con la iglesia de Esmirna, que realmente sorprende mucho cómo era esta iglesia. Contarle un poco en el contexto. La iglesia de Esmirna, hasta el día de hoy, en el lugar donde Esmirna estaba, sigue vigente. Y se llama Izmir, que aquí tomé como algunos apuntes para poder entender cómo estaba la iglesia y cómo está la ciudad donde estaba esta iglesia. Y dice que es la única ciudad que aún existe de las 7 que se nombra en el libro de Apocalipsis. La pueden buscar como la Izmir actual en Turquía. Aún existe esta ciudad donde estaba plantada esta iglesia. Fue la primera ciudad en entregar y jurar fidelidad a Roma. Esmirna se caracterizaba porque trabajaba en la mirra, que, como ustedes saben, era una resina aromática que salía de los árboles, y de ella hacían perfumes. Entonces, en aquel contexto, en aquel entonces, Esmirna era una ciudad realmente que igual tenía riquezas, una ciudad que era caracterizada por su trabajo con la mirra, además por la ciencia y la medicina. Era una ciudad puerto y muy segura para realizar transacciones. Pero ahí nos llama la atención porque decimos, si era una ciudad que realmente era rica, habían realmente mucha pobreza. Y la primera iglesia que se plantó en esta ciudad, en Esmirna, la iglesia de Esmirna, era una iglesia que tenía hermanos que no tenían una condición social como la gente que estaba en aquel entonces. Habían hermanos que vivían en pobreza. Y quiero que leamos qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recuerden que habíamos hablado que ángel se refería, que podría ser referente al pastor de aquel entonces de aquella iglesia, al encargado de obra. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas a lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Ha sido una iglesia que realmente estaba en pobreza, hermanos que no tenían una muy buena situación. Y cuando leemos a la iglesia de Esmirna decimos, pero ¿cómo es posible de que Dios le hable también a Esmirna de una manera que no sé, como que alaba la situación en la cual ellos estaban? ¿Por qué le dirá el Señor al encargado de la iglesia, pobre y perseguida, que es rico? ¿Por qué el Señor Jesucristo le habrá dicho que ellos, pese a esto, a la situación que ellos estaban viviendo, eran ricos?
Y sabemos de que esta riqueza no se está refiriendo a una riqueza material, sino que la iglesia de Esmirna, pese a la situación que ella se estaba enfrentando, era una iglesia rica en lo espiritual, porque su corazón, su vida estaba puesta en lo eterno. Y eso es algo que tenemos que aprender. Muchas veces nos enfocamos bastante tal vez en ornamentar y hacer miles de cosas en nuestro templo, en la parte física, pero muchas veces descuidamos lo que es tan importante, la parte espiritual, nuestra comunión con el Señor diaria. Y es lindo ver cómo el Señor le dice, y Él habla, Jesús dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor Jesucristo, sabemos que Él dio su vida por nosotros, pero Él resucitó. Y a la vez también es como una esperanza darle aliento a esta iglesia de Esmirna, que fuera fuerte en la tribulación, en la persecución, porque así como Él un día tuvo que morir, pero resucitó, así también va a pasar con nosotros, que somos sus hijos, que pese a la situación que estemos viviendo, sabemos y tenemos la confianza de que hay una esperanza para nosotros, de que vamos a ver a nuestro Señor, que vamos a resucitar. Y eso es algo que todos nosotros creemos y confiamos. Es fuerte porque cuando leía un poco con respecto a lo que pasaba con Esmirna, la ciudad de Esmirna en aquellos tiempos, es fuerte la situación porque decía que en aquellos tiempos había un emperador que se llamaba Silas, y cuando él hacía festividades, hacía sacar a veces a gente desnuda para que desfilaran. Era terrible, una manera como de fuerte e indignante para la gente. Y en eso estaba esta comunidad cristiana. Estaba sufriendo persecución. Cuando habla que iban a sufrir por 10 días, azote, persecución, no lo sabemos si iban a ser 10 años, si iban a ser 10 días literal, pero sí sabemos de que en aquellos tiempos los emperadores que habían, hubo mucha persecución de cristianos que iban a morir. Dice que la historia que la iglesia de Esmirna, en aquel entonces, quien estaba a cargo de ellos era Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan. Y él estaba como a cargo de la iglesia en sí, en pastorearla todo. Y lamentablemente él fue una amenaza para Roma, era una amenaza. Entonces lo persiguieron y realmente lo mataron todo porque fue un cristiano que tuvo que morir por la causa de Cristo. Dice, podemos afirmar que la carta a la iglesia de Esmirna está escrita a creyentes que conocen de cerca el sufrimiento, lo que veíamos. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, lo que Jesús le dice. La comunidad de Esmirna no estaba constituida por creyentes que gozaran de un bienestar económico, lo estuvimos conversando, o fueran prósperos en lo material. Lejos de ellos eran personas pobres y era muy fuerte la situación de Esmirna. Dice que la iglesia de Esmirna sabemos de que fue pastoreada, por lo que cuenta la historia, por Policarpo. Y también dice que los creyentes estaban dispuestos y tenían que estar dispuestos a poder a entregar su vida por Cristo, a no renunciar a su fe en la situación en la cual ellos estaban. Aquí está la iglesia de Esmirna, probablemente que fue Pablo el fundador. Sabemos de que Pablo recorrió muchos lugares, que es probablemente que él fue el fundador de esta iglesia en sus inicios. En Jesús encontraban los hermanos de Esmirna la verdadera paz. Podemos leer textos, por ejemplo, Salmos capítulo 46 del versículo 1 al 3, el Salmo 23, que realmente nos recuerdan que nuestra confianza, nuestra paz solamente se encuentra en Jesús, aún en las situaciones de crisis que estemos enfrentando como comunidad de fe y hoy en día con todo lo que sabemos. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo reaccionamos como iglesia? Y que nos sirva de ejemplo la iglesia de Esmirna. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde encontramos nosotros nuestro refugio como creyentes? ¿Dónde encontramos la paz, la esperanza? Bueno, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro refugio debe estar solo en Jesús. Y como dicen Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso tenemos que nosotros realmente tomarnos de su palabra y poder llevarla a nuestra vida y hacerla parte de nosotros. Sabemos de que muchas veces es muy difícil de poder llevar una vida en paz, en calma, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero sigamos el ejemplo de esta iglesia de Esmirna.
Una iglesia que tal vez uno piensa y dice, ¿cómo Jesús le dijo que era una iglesia que era rica? Si sabíamos que era una iglesia que estaba en un estado de pobreza, que sus creyentes eran pobres, que sufría persecución por diferentes partes, pero su riqueza estaba centrada su mirada en Jesucristo. Y esperamos de que nos pueda esto llegar a nuestra vida y podamos ir aprendiendo con respecto a cómo ser una iglesia sólida y que la esperanza, la paz, nuestro refugio esté centrado en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y esperamos poder seguir viéndonos como cada domingo y seguir aprendiendo de su palabra. Y los invitamos ahora a un tiempo de alabanza, que podamos escuchar las letras de esta hermosa canción. Y recuerden que cada domingo vamos a poder estar conectados a través de esta manera. Recuerden que los días jueves tenemos también discipulado vía Zoom, que comienza a las 8 de la tarde, nos reunimos, eso está también en la página, y los días sábados que se está subiendo el trabajo que se realiza con los pequeños. Así que le mandamos muchos cariños y esperando que la palabra les haya llegado a su corazón, que la puedan atesorar y a la vez poder estar en su casa repasando y a la vez también cada uno teniendo ese tiempo de comunión con Dios. Así que cariños a todos y los dejamos con esta hermosa alabanza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos